Ok, continuamos con la primer clase del curso de propedéutico para la Facultad de Ingeniería. En la primera sesión vimos algunos conjuntos relacionados con los números. Específicamente vimos los números naturales, enteros, racionales. Y hablamos un poco sobre ellos y también vimos 9 de las propiedades de la suma y la multiplicación en los números reales. En esta segunda parte vamos a hablar acerca de las propiedades de las fracciones, cómo se hace la suma de fracciones, cómo se hace la multiplicación de fracciones, división de fracciones. La resta de fracciones pues es prácticamente la suma, así que esa la vamos a omitir. Y vamos a hablar también de el orden. Cuando hablo de orden, me refiero al orden de los números reales, el orden que existe en los números reales, a lo cual también se le suele llamar leyes de tricotomía. Ok, bueno, pues vamos a comenzar. Primero, eh, me gustaría que participaran ustedes, chicos, que me dijeran cómo puedo realizar yo esta operación. ¿Alguien sabe cómo hacerlo? Sin miedo, no les dé pena. ¿Sí me No están he usado. mande? Sí, no, se multiplican primero ahora sí que lo de abajo se multiplica, se pasa directo. Ok, multiplico los denominadores. Y luego, Se multiplica A por D y B por C. Y se exactamente, suma. A por D más B por C. Y ya, así de fácil. Y, por ejemplo, para la multiplicación, A entre B multiplicando a C entre D. Bueno, aquí va directo, ¿no? Este con este les va a dar AC entre BD. En el caso de la división, sería lo que se conoce como la ley del sándwich, que es algo así como ponerlos en esta forma y son los del centro se multiplican y los extremos se multiplican. Bueno, si van para la Facultad de Ingeniería, esto debería ser muy fácil. Así que pues en teoría lo deberían conocer bien, debería ser fácil para ustedes. Bueno, aplicar la fórmula es fácil, pero ¿alguna vez se han preguntado por qué se hace de esta manera? ¿Por qué la fórmula para hacer la suma es esta? ¿Se han detenido a pensar en eso? No, la verdad es que no. No, profe. La verdad, no. No, profe. Ok, bueno, ahorita les voy a mostrar y de hecho se deduce de lo que acabamos de ver. Es por la ausencia de términos semejantes en la parte de abajo. Bueno, en el caso de la suma. En el caso de la suma, ausencia de términos semejantes, bueno, Ah, eh, creo que en el denominador. sí, sí, hay una forma más fácil de hacerlo que es cuando tienes A en X entre N, por ejemplo, y Y entre N. Aquí como los denominadores son los mismos, pues es X más Y entre N, ¿no? Pero incluso esta, ¿por qué esta fracción es así? ¿Por qué esta fórmula es así? ¿De dónde viene? ¿O quién dijo que tenía que ser así? ¿O que cuando los denominadores no son los mismos tendría que ser esta?
Bueno, pues eso es lo que vamos a trabajar. Por ejemplo, bueno, vamos a ver primero, vamos a hacer algunas operaciones, vamos a tomar un tercio, solamente para poner ejemplos, más 2/5. Aplicando la fórmula, quiero que me digan la respuesta de esta. También vamos, lo mismo, estas mismas fracciones, pero con la multiplicación y las mismas fracciones, pero con la división. A ver, vamos a trabajarlo rápido. Díganme la respuesta lo más rápido que puedan. La primera es 11, 15, 11 entre 15. 11 entre 15, muy bien. La siguiente, 2 sobre 15. 2 sobre 15. ¿sí está bien o no? Sí, sí, está bien. Ok, vamos a ver cómo. En la primera tenemos A por D. La A es 1, la D es 5, entonces sería 1 por 5 me da 5, más B por C, que es 2 por 3 que me da 6, 5 más 6 me da 11. Este 11 está bien. Y luego B por D, que me da 3 por 5, que sí es 15. Muy bien. Entonces esta primera está bien. La segunda me dice que es A por C, lo que es el método directo, ¿no? A por C. Y B por D. 1 por 2, que me da 2, y 3 por 5, que me da 15. Y la segunda sería, esto de la ley del sándwich también es como si hiciera A con D y B con C. Entonces me tendría 1 por 5 que me da 5 y 3 por 2 que me da 6. Entonces esta también está bien, las dos están bien. Ok, bueno, eso es un ejemplo rápido con números. Pero como ustedes van a ser ingenieros, pues esto es demasiado fácil. Lo que no es tan fácil es ¿por qué son estas las fórmulas? Bueno, esto se deduce de las propiedades que les acabo de mencionar, la ley asociativa, el neutro y esas cosas, ¿no? Bueno, cuando yo tengo A entre B más C entre D, es más, antes de eso, vamos a considerar el caso del que nos habló su compañero, este caso en el que los denominadores son iguales. Vimos que esto es X más Y entre N. Es decir, cuando el denominador es el mismo, no es necesario hacer utilizar esta fórmula. Simplemente pasamos el denominador y sumamos los numeradores. Bueno, ¿por qué esta fórmula es así? La razón es la siguiente. Cuando yo tengo X entre N más Y entre N, esto es lo mismo que X por el inverso multiplicativo de N más Y por el inverso multiplicativo de N. X entre N es X por el inverso multiplicativo del N, o sea, 1 entre N. Y por la ley distributiva, o también como ustedes lo conocen por factor común, este y este son factores en común, pues los puedo factorizar y entonces tendría 1 entre N multiplicando a X más Y. Esto es por la ley distributiva o factor común. Y pues X más Y por el inverso multiplicativo de N es X más Y dividido entre N. Por eso es que se da esta fórmula. Ahora, con esta yo puedo deducir esta de acá.
¿Cómo la puedo deducir? Bueno, de la siguiente forma. A entre B más C entre D es lo mismo que A por el inverso multiplicativo de B más C por el inverso multiplicativo de D. Sí, ¿hasta aquí está todo claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, la idea es crear un factor común, un factor en común aquí. Esa es la idea. Entonces, para poder crear un factor en común, nosotros vamos a utilizar la existencia del neutro. La misma operación A por 1 entre B. Es más, ni siquiera lo voy a poner como 1 entre B, lo voy a poner como B a la menos 1. Y esto lo voy a multiplicar por el 1. Déjenme nada más. Bueno, a ver, voy a dejar el espacio para el 1. Y luego C por 1 entre D, que es el C por el D a la menos 1. Y lo voy a multiplicar por el 1. Cuando multiplico por 1, pues no se afecta la operación. Entonces estarán de acuerdo que esta expresión, esta primera, es igual a esta de acá y es igual a esta de acá. ¿Cierto o falso? ¿Qué pasó, chicos? No los escucho. Sí. Sí, es cierto. Excelente. Pero si recuerdan, hay unos números que son los inversos multiplicativos. Y yo cuando un número lo multiplico por su inverso multiplicativo, el inverso multiplicativo dijimos que es 1 entre D, o lo mismo nos da que D a la menos 1. O sea, X a la menos 1 es igual a 1 entre X y esto es el inverso multiplicativo de X. Entonces, este 1 yo lo puedo ver como D por su inverso multiplicativo. Y este de acá yo lo puedo ver como B por su inverso multiplicativo. Teniendo esto en cuenta, entonces esta expresión yo la puedo convertir en A por B a la menos 1 por el 1 que yo estoy. Por cierto que esta operación, vean que primero hago esta operación aquí. Lleva como el paréntesis en esa parte. Yo puedo tener este 1 como D por D a la menos 1 y a esto sumarle C por D a la menos 1 por el 1, que ya había dicho antes que va a ser B por D a la menos 1. ¿Sí está todo claro hasta aquí, chicos? Sí, todo claro. Bueno, voy a dibujar los paréntesis aquí. Ahora, utilizando la ley asociativa y la ley conmutativa, como les había dicho, estas dos leyes sirven para decir que no importa el orden en el que yo aplique las multiplicaciones. Estos paréntesis como tal los puedo ignorar y por la ley conmutativa puedo cambiar el orden en el que están las letras. También hay un teorema que dice que el orden de los factores no altera el producto, pero esto no es más que la aplicación de la ley asociativa y la ley conmutativa. Entonces yo puedo cambiar aquí el orden y tener lo siguiente. A por D multiplicando a B a la menos 1 por D a la menos 1 más C por B
multiplicando a D a la menos 1. Aquí me equivoqué, ahí era B. Aquí era B a la menos 1. Por B a la menos 1. Y ahora lo que quiero que vean es que estos dos números son el mismo. Nada más cambia el orden en el que están, pero son el mismo. B a la menos 1 por D a la menos 1 es lo mismo que D a la menos 1 por B a la menos 1. Así que aquí yo puedo aplicar el factor común. Sería B a la menos 1 por D a la menos 1 multiplicando a por D más C por B. Y pues ¿esto qué es? Pues sería A por D más C por B por B a la menos 1, D a la menos 1, pues esto no es más que 1 entre B por 1 entre D. Y entonces llegamos a esta fórmula. ¿Sí está claro, chicos? Sí, está claro. Ok. Digo, es un poco rebuscado, hay que utilizar todas las propiedades que vimos anteriormente, pero gracias a esas propiedades podemos llegar a esta igualdad. De hecho, me salté por ahí algunos pasos, no quise ponerlo todo porque me iba a tardar demasiado, pero pues en esencia es eso. Otra forma de hacerlo es utilizando la parte anterior que ya comprobamos. Déjenme nada más borrar. Nada más borro esto para ver cómo hubiera quedado con la parte anterior. La idea es lograr que sea el mismo denominador en las dos partes. Para poder lograr eso, nosotros hacemos el uso del 1, de multiplicar por 1 como en el caso anterior. Solamente que ese 1 por el cual estamos multiplicando y que no afecta al producto, en el primer caso va a ser D sobre D y en el segundo caso va a ser B sobre B. Entonces esto se va a convertir en AD sobre BD más CB entre BD. Y si se fijan, ahora sí, el denominador es el mismo. Y pues esto va a ser AD más CB, porque el denominador es el mismo, entre el denominador. Que es aplicar precisamente esto que está aquí. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ok. Y bueno, utilizando las 9 leyes que vimos previamente, podemos comprobar esta de aquí y les voy a dejar de tarea que comprueben esta y esta. Ya puedo borrar, me avisan cuando pueda borrar, por favor. Ya puedo borrar. En mi caso ya. Sí, ¿alguno de ustedes lo está anotando o solo toman capturas? Yo sí lo apunté.
Ok, Apuntando, Yo lo apuntándolo. ando apuntando. ok, bueno, me espero un poquito. Nada más para comentarles, todo esto que estamos viendo en la clase está en unas notas que pueden encontrar en el portal del propedéutico. De hecho, como tal, estoy siguiendo lo que viene en las notas. Tal vez los ejemplos que yo doy no son los mismos que están ahí, pero la teoría sí es la misma. Ok, me dicen cuando ya pueda pasar a lo siguiente. Ok, bueno, entonces vamos a continuar ahora con lo que son las propiedades relacionadas con la ley de tricotomía. Bueno, de acuerdo a las notas que llevan para el curso, nosotros tenemos, bueno, hemos visto 9 propiedades. Estas 9 propiedades son la ley asociativa, conmutativa, existencia de un neutro y existencia del inverso para la suma. Ahí son 4 y otras 4 para el producto, con esas van 8. Y la ley distributiva van 9. Son 9 propiedades de los números reales. Bueno, ahora vamos a ver que la suma es cerrada. Es decir, vamos a poder dividir a nuestros números reales en 2 conjuntos. El conjunto de los números negativos y el conjunto de los números positivos y el 0. Y vamos a poder ver estas propiedades de cerradura en los números positivos. ¿A qué me refiero yo con cerradura? Bueno, la cerradura se refiere a la propiedad en la cual cuando yo realizo una operación en un conjunto, el resultado está en el mismo conjunto. Les voy a poner un ejemplo de una operación que no es cerrada. Por ejemplo, vamos a considerar los números -1, 0 y 1. Estos 3. Ok, voy a considerar a A como el conjunto que contiene al -1. Voy a considerar a B como el conjunto que contiene al 1. Y a C como el conjunto que contiene al 0 y al 1. Vamos a pensar en la multiplicación. Si yo multiplico elementos de A, es decir, elementos que estén en este conjunto, en el conjunto que solo contiene al -1, el resultado estaría siempre en el conjunto A. Díganme si sí o si no. Bueno, vamos a tomar a 2 elementos del conjunto A, por ejemplo, A y B, y los voy a multiplicar. ¿El resultado qué sería? ¿Quién podría ser A, por ejemplo? -1. -1, ¿no? Exactamente, A tiene que ser -1. Y lo multiplico por B, que sería -1. ¿El resultado qué les da? 1. Y este 1, si se fijan, no pertenece al conjunto A. Porque el conjunto A solamente contiene al -1. Entonces, la multiplicación no es cerrada
en el conjunto A, porque para que sea cerrada, al hacer la operación, el resultado tiene que caer en el mismo conjunto. Ahora vamos a verlo con B. Yo hago A por B, donde A y B son elementos de B, entonces, ¿quién sería esta multiplicación? 1 por 1. 1 por 1, y esto me da 1, y este número sí pertenece a B. Entonces, a mi operación multiplicación no es cerrada aquí, sí es cerrada aquí, y díganme ustedes si va a ser cerrada en C. En C yo Sí. tengo 4 posibilidades. Tengo 0 por 0, tengo 0 por 1, tengo 1 por 0 y 1 por 1. Mis 4 posibles resultados serían 0, 0, 0 y 1. ¿A qué conclusión llegamos entonces? Pues que en parte sí estaría correcta, Es ¿no? cerrada. Es cerrada. Exactamente, cuando yo realizo la multiplicación de números en este conjunto, el resultado siempre va a ser números en ese mismo conjunto. Bueno, vamos a aplicar esto a los números reales, pero vamos a pensar en 3 conjuntos diferentes. Cuando yo trabajo con números reales, tengo 3 partes. Las 3 partes que tengo son una parte de números negativos y otra parte de números positivos, y hay un número que no tiene signo, que es el que está en el centro, que es el 0. Entonces tengo los números negativos, tengo los números positivos y el número neutro, que es el 0. Entonces los reales yo lo puedo ver como la unión de los números reales positivos más los números reales negativos, que los denoto de esta forma. Y el conjunto que contiene el 0. En estas 3 partes puedo dividir yo a los reales. Y hay una situación. La propiedad número 10 de los números reales que nos marcan las notas indica que la operación en los reales positivos es, la operación suma en los reales positivos es cerrada. Díganme si eso es verdad. Cuando yo tengo, cuando yo sumo números positivos, ¿el resultado va a ser siempre positivo? Sí. 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 Exactamente. Bueno, y no solamente con la suma, no solamente la suma es cerrada en los reales positivos, también la multiplicación. Cuando yo multiplico números reales positivos, el resultado va a ser un número real positivo. Esa sería la propiedad número 11. Y bueno, esto tiene que ver con los signos. Tiene que ver con el hecho de que si yo hago el producto de menos con más, el resultado es menos, el menos con el menos me da más y el más con el más me da más. Y con eso se relaciona esto que estoy diciendo. Y bueno, en los números reales positivos, más con más, siempre que tenga un positivo con un positivo, el resultado es un número positivo. Y nada más para ver la notación formal, los números reales positivos son el conjunto de los números reales que son mayores a 0. Y el conjunto de los números reales negativos es el conjunto de los números reales que son menores a 0. Y bueno, pues tenemos también el elemento neutro, que es el 0.
La última propiedad, la propiedad número 12 que vamos a ver de los números reales tiene que ver con la forma en la que se ordenan. Era lo que les decía yo, que es la ley de tricotomía. Y la ley de tricotomía nos dice lo siguiente. Nos dice que, a ver, se los voy a leer. Si nosotros tenemos un número A en los números reales, este número A debe cumplir una de tres propiedades. El número A es igual a 0, el número A está en los números positivos o el número A es un número negativo, es decir, los reales negativos. Entonces, para todo A que pertenece a los números reales, se tiene una de estas. A es igual a 0. A está en los números reales positivos o el número A está en los números reales negativos. A esto se refiere la ley de tricotomía. ¿Dudas hasta aquí, chicos? No, ninguna. Una, profe. Y bueno, esto define un orden porque entendemos que estos números son más chicos que el 0 y que estos números son más grandes que el 0. Entonces, nosotros podemos concluir ciertas desigualdades. Y hay ciertas propiedades de desigualdades que valdría la pena ver. Eso también lo vamos a revisar. Entonces, vamos a ver ahora. ¿Ya puedo borrar? Bueno, voy a tomar eso como uno. Ah, ok. Ok, bueno, voy a borrar. Les digo, de todos modos, todo esto está en las notas. Lo pueden revisar en las notas. Entonces voy a borrar. Y ahora vamos a ver las propiedades de las desigualdades. Bueno, las desigualdades se siguen también de la ley de tricotomía. Una forma de enunciar la ley de tricotomía es como se las acabo de decir, que todo número es 0 o es positivo o es negativo. Pero otra forma es que cuando ustedes tienen dos números reales, estos números reales cumplen una de las siguientes, ya sea que A sea igual a B, que A sea menor que B, o la tercera, que A sea mayor que B. Y pues esto define el orden que ya les venía mencionando. Y una vez que sabemos que tenemos esto, pues hay algunas cosas que podemos ir verificando. Esto que podemos verificar, pues son las propiedades que les voy a enunciar a continuación. Bueno, estas propiedades las voy a numerar con números arábigos. Esta es la ley de tricotomía. Ok, las propiedades son las siguientes. La primera es que si A es menor a B y B es menor a C, entonces la A tiene que ser menor a C. ¿Les suena lógico eso, chicos? Sí. 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 La segunda, si A más C, no, perdón, si A es menor que B
entonces A más C es menor que B más C. ¿Le suena lógico? Sí, Sí. Sí, es como si tuvieran, por ejemplo, una balanza. Me imagino algo como esto. Y aquí ustedes tienen algo que pesa una cierta cantidad y acá tienen otra cosa que pesa otra cierta cantidad, pero lo de acá está más pesado. Si yo le agrego exactamente lo mismo aquí que acá, lo de esta parte va a continuar siendo más pesado porque el peso que le agregué a este lado de la balanza es lo mismo que le agregué a este otro lado de la balanza. Eso es lo que nos está diciendo esa segunda propiedad. Bueno, la tercera propiedad. De hecho, vamos a ver, déjenme ver cuántas propiedades son. No sé si son muchas, son de hecho 22 propiedades. Bueno, no se las voy a poner todas porque de hecho algunas se pueden derivar de otras. Les voy a poner nada más las más importantes. Bueno, les decía que la segunda era la que acabamos de escribir, que si A es menor que B, podemos sumar C a ambos lados. La otra es de la multiplicación. Si A es menor que B y C es mayor que 0, entonces A por C es menor que B por C. Esto de que C sea mayor que 0, prácticamente estamos pidiendo que sea positivo. Y pedimos que sea positivo porque cuando es negativo, de hecho, la desigualdad se invierte. Vamos a ver un ejemplo de esto. Por ejemplo, si hacemos 4 por... Bueno, sabemos que el 4 es menor que el 5. Y si multiplicamos ambos números por -3, esto me va a dar -12 y del otro lado me va a dar -15. ¿Qué número es mayor? Menos menos 12. 12. -12. Si se fijan, cuando multipliqué por un negativo, se invirtió la desigualdad. Por eso esta restricción que ponemos aquí para que la C sea mayor que 0 es muy importante. Bueno, no sé si ya encontraron las notas en el portal. ¿Alguien ya las encontró? Sí, ya. Y Sí, ya. profe, ya. Ok. Bueno, la cuarta propiedad es de hecho lo que les acabo de explicar, que si la C, en esta tercera, si la C es menor que 0, entonces la desigualdad se invierte. De la quinta a la octava tiene que ver, de hecho son las leyes de los signos. Si nosotros hacemos A positivo y B positivo, la multiplicación va a ser positiva. Esa es la propiedad número 5. La propiedad número 6 es la de que negativo con negativo da positivo. La número 7 es la propiedad de que negativo con positivo da negativo, y la octava es que positivo con negativo me va a dar negativo. Eso es lo que me dice esas propiedades de la 4 a la 8. La número 9 tiene que ver con el inverso multiplicativo. La número 9 lo que me está diciendo es que si A es mayor a 0, entonces
1 entre A va a ser mayor a 0. Es decir, el inverso multiplicativo de un número es positivo si el número original era positivo. Es decir, al sacar el inverso multiplicativo se mantiene el signo cuando es positivo y de hecho cuando es negativo también. Supongo que esa va a ser la propiedad número 10. Déjenme ver. No, esa no fue. Pero también cuando es negativo se mantiene el signo. Es decir, si A es menor que 0, es decir, es negativo, entonces su inverso multiplicativo va a ser negativo también. Sí, efectivamente va a ser negativo. ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos? No. Ninguna. Ok, bueno, De donde está leyendo esas propiedades es en la página 14 de las notas, ¿verdad? en la página 10. Bueno, yo lo tengo en la 10, no sé ustedes. Ok, déjame checo. Gracias. Son las propiedades de desigualdades. A lo mejor sí es la página 14. Es que yo tengo como otra versión. Bueno, todas las demás propiedades tienen que ver de la número 9 a la número 12, tienen que ver con los inversos multiplicativos. De hecho, todo eso son ejercicios que les dejan. Luego, la propiedad número, donde ya cambia un poco, es en la número 14. La número 14 es muy importante. Y les voy a explicar por qué. La número 14 dice que si A, no, de hecho no dice nada. Solo dice que A cuadrada es mayor a 0. Esto para A diferente de 0. O sea, si la A es distinta de 0, siempre A cuadrada es mayor a 0. Esta desigualdad es muy importante. Nos está diciendo que cualquier número elevado al cuadrado va a ser positivo siempre y cuando el número sea diferente de 0. Y si le quitamos la restricción de que sea diferente de 0, se convierte en A cuadrada mayor o igual a 0. Es decir, existe la posibilidad de que A cuadrada sea igual a 0, pero como ya sabemos, eso pasa cuando la A es 0. Todas las demás pues no son muy complicadas de demostrar. De hecho, no son más que aplicaciones directas de las que acabamos de ver. Entonces, pues prácticamente estas 5 y la de que C es menor que 0 invierte la desigualdad serían como las más importantes. Y bueno, pues ya con esto concluimos lo que corresponde a la primera parte a la segunda parte de la clase de hoy. Espero que quede todo claro. Cualquier duda o cualquier situación que quieran